Muy buena noche. Vamos hoy nuevamente con la ayuda del Espíritu Santo a estudiar una porción de la bendita palabra y la vamos a encontrar en el capítulo 7 del libro de Segunda de Crónicas y el versículo, a ver, 14, donde dice: Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Entonces es una promesa muy linda que Dios nos envía. Y si nos volvemos un poquito atrás a la historia, entonces recordamos el tiempo cuando David quiere construir casa a Jehová para que el arca de Dios permanezca en un solo sitio, porque recordábamos que por todos los años que estuvieron en el desierto, el pueblo de Israel, el arca de Dios, al lugar donde llegaban, entonces armaban el tabernáculo y ahí moraba entonces la presencia de Dios. Ahora ya construyen entonces el templo y el mismo rey David, Salomón, el hijo de David, que fue el que construyó el arca, entonces él ora y en medio de la congregación entonces ofrecen sacrificio, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron entonces la casa de Dios, el rey y todo su pueblo. Había orado Salomón en el capítulo 6, el versículo 36. Le dice: Señor, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te airares contra ellos y los entregaren delante de sus enemigos para que los tomen y los lleven cautivos. Pero si ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y reconocieren que hemos pecado, si se convirtieren a ti de todo tu corazón y de toda tu alma en la tierra donde los hallaren cautivos, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Imagínense, esa era la oración tan hermosa que le había pedido entonces Salomón a Dios: misericordia siempre, y haciéndole entender que somos humanos, y por eso dice la palabra de Dios: no hay un solo hombre que no peque. Y aún Salomón, consciente de nuestra naturaleza pecaminosa, le ora a Dios, y Dios es tan lindo, tan grande, que le dice: si se volvieren de todo corazón, clamaren a mí, y sintiesen entonces la necesidad del perdón y la protección de Dios, yo escucharé su oración desde los cielos, en el lugar donde quiera que se encuentre. La promesa que hace Dios. Y eso no se quedó para el pueblo de Israel. Esa promesa está para cada uno de nosotros. Por eso siempre lo diremos, siempre hablaremos, no de normas ni de letra, sino que siempre hablaremos del hermoso y misericordioso Dios, que no interesa la situación en la que nos encontremos, si le buscamos de todo corazón,
entonces Él siempre va a escuchar estas oraciones. Y si se trata de una condición de pecado y es el Espíritu Santo entonces el que en ese momento nos motiva, con mayor razón Dios escucha la oración. No compare nunca el perdón de Dios con el perdón nuestro, porque a veces los perdones que damos son condicionales, mientras Dios no. Dios es un Dios misericordioso, que lo que mira es la sinceridad de corazón. Por eso lo diremos siempre, siempre. Dios, ¿qué nos dice? Dame, hijo mío, tu corazón. Permite que mi Hijo amado more en ti para que sean las obras de Cristo en nuestras vidas y haga caso a la voz del Espíritu Santo. Por eso el Señor también nos aconseja en la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, son promesas que fueron dadas hace muchos años, pero Dios, la misericordia de Dios es infinita. Así que también para cada uno de nosotros son esas bendiciones de perdón, de protección y de misericordia. Es solamente entonces acogernos a esas promesas. En tiempos anteriores del pueblo de Israel, Dios era quien dirigía al pueblo y Él mandaba el mensaje al pueblo a través del profeta. El último profeta que tuvo Israel fue Samuel. Y a través de los profetas entonces Dios enviaba el mensaje. Cuando iban a asistir a la guerra, ellos preguntaban: ¿subimos? Y Jehová entonces le mandaba: suba. Cuando les tocaba atacar les decía: ataquen. Cuando les tocaba quedarse quietos porque la gloria de Dios se iba a manifestar, entonces también les decía, simplemente como en el caso de los muros de Jericó, el Señor les dijo: den 7 vueltas y a la séptima den un grito estrepitoso cada uno y los muros caerán. Porque cuando el nombre de Dios iba a ser glorificado, entonces era Dios el que manifestaba su poder en la batalla. Y el pueblo de Israel simplemente debía subir por fe. ¿Cómo subiste a las batallas? ¿Sube en fe o sube en sus propias fuerzas? Escucha el llamado de Dios en cualquier situación. Escucha el consejo de Dios. Escucha la voz del Espíritu Santo que lo va a guiar. O usted lucha sus propias batallas y por eso es que siempre las perdemos. Pero no, nunca es tarde para empezar. Entonces nos volvemos un poquito atrás a la historia. Llega un momento en que algunos se van a visitar otras naciones y ven que ellos tienen rey. Y le dicen al profeta Samuel: nosotros queremos rey. Y el profeta se pone muy triste y ayuna y llora y va ante Dios y le dice: Señor, ellos quieren rey. Y el Señor, viendo la tristeza de Samuel porque quieren abandonar al verdadero Dios, entonces le dice: no se afane, Samuel, que no es a usted a quien van a dejar sino a mí. Sin embargo, allí les dice que les van a colocar impuestos todos los que no se alcanzan a imaginar, que sus hijos los van a llevar a la guerra, que sus hijas van a ser tomadas para servir en el palacio, que ustedes van a estar prácticamente dependiendo del rey, que los van a poner a trabajar horas por cantidades y no les van a pagar. O sea,
le comentó, digámoslo así, con todo el respeto, la realidad que se vive hoy en día. El Señor mostró el futuro de cada uno de los países, el futuro de las situaciones que iban a pasar las descendencias venideras. Pero sin embargo, ¿qué dijimos nosotros? No interesa, ¿qué dijo el pueblo? No interesa. Nosotros queremos un rey, queremos alguien que nos gobierne. Entonces el Señor les dice, ¿quieren rey? Bueno, ahí les vamos a mandar rey. Y se quedó esa situación allá, ¿no? Son las situaciones que se viven hoy también en muchos países del mundo entero, donde nos agobian los impuestos, donde cada día el rico es más rico y el pobre es más pobre. Es decir, todo lo que se vive actualmente fue dicho por Dios a través de su palabra hace muchos años y volvemos a decirlo, ni política ni religión eh, discutimos, simplemente son opiniones muy propias. Entonces, volvemos nosotros. A veces dejamos el verdadero Dios por seguir tras situaciones diarias que nos parece que va a ser lo mejor. En la palabra del Señor hay algo que se llama el devocional. ¿Qué es el devocional? Es fuente de vida, ¿no? Porque es lo primero que debemos de hacer cuando Dios nos da oportunidad de un nuevo día. ¿Qué recomendaciones se nos hacen o por qué es importante el devocional en nuestras vidas? Porque es un tiempo que con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, entonces nosotros dedicamos a Dios a estudiar en un sitio tranquilo y adecuado. Oramos pidiendo la unción del Espíritu Santo. Anímese y siga entonces el consejo que Dios le manda, instruyéndolo a través de su palabra. Tenga la buena costumbre de no dejar de un lado a Dios, sino agradézcale el nuevo día y agradezca todas las bendiciones en la noche que Dios le da. Tenga en cuenta los mensajes que Dios a cada día le manda. Tenga en cuenta las promesas también que le da cada día, pero también pida por los errores, por las cosas que nos toca corregir. Recuerde que la petición a Dios es cada día, que el agradecer a Dios es cada día y que el pedir es por los asuntos de nuestro diario vivir. Pida por el prójimo, pida por el enemigo, ore porque en su corazón Dios ponga un espíritu perdonador, pero sobre todo nunca deje que la dirección de Dios por dirección de hombres. El secreto del éxito en nuestra vida está cuando siempre le damos a Dios entonces el primer lugar. Y no se preocupe por que hizo esto o aquello que no era lo debido hoy. Recuerde la promesa que el Señor le da en Segunda de Crónicas. Si se volviere mi pueblo de todo corazón, yo escucharé desde los cielos su plegaria, yo te escucharé
con un corazón entonces sincero. Nunca es tarde. Siempre, no cambie nunca la protección de Dios por otras fuentes que no vengan del cielo. En el estar siempre de la mano de Dios está la victoria. Dios bendiga su palabra.